El precio de la luz vuelve a subir en esta ocasión un 2,14% y registra así su segundo nivel más alto del año. Este miércoles los españoles hemos pagado ya a casi 90 euros el megavatio hora de un recurso que se ha convertido en esencial en nuestras vidas. Para cocinar, ver la televisión o incluso trabajar. La electricidad es un esencial y su precio se ha disparado después de haber registrado en 2020 los precios más bajos. Una subida que alcanzará su segundo récord histórico, situándose el megavatio hora a 90 euros. La factura de la luz sube todos los años por el tema de lo que es el peaje. El peaje es lo que se paga un poco por tener energía, por decirlo de una manera, por llegarnos a casa. Además, también presionarán al alza los precios en las horas puntas. Será más cara desde las 9 de la noche y alcanzará su precio más bajo a las 5 de la madrugada. Por eso es importante ahorrar. Para mí lo primero es el termoeléctrico, porque mucha gente la tiene enchufado todos los días. Y otra recomendación puede ser el contratar una tarifa de discriminación horaria. Una subida que afectará a la economía de muchos canarios. Estamos todos un poquito apretándonos el cinturón y nos sube la luz, madre mía. Como a todos los españoles canarios nos parecerá una burrada. Un incremento que se produce en plena ola de frío y que afectará a los consumidores acogidos a la tarifa regulada. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con Raúl Alonso, que es secretario general de la Unión de Consumidores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿por qué sube tanto la luz? Bueno, porque hay muchos factores que determinan lo que es el precio de la luz. Uno de los factores es que esa luz los distribuidores la compran a través de subastas, que además son subastas diarias. Por lo tanto, no hay un precio fijado que permita un mantenimiento de ese precio final al consumidor, sino que ese cambio puede producirse de forma diaria. Luego, además, los componentes de esa tarifa son muchos, entre ellos, desde el punto de vista exclusivamente de lo que es la energía, no los costes de distribución, etcétera, que llevan una cuota fija, sino el coste en sí de lo que es la energía. Tiene varios componentes dependiendo además del tipo de energía que se utiliza para su producción. Podemos tener energía solar, podemos tener energía eólica, podemos tener, como en Canarias, por combustibles fósiles, puede haber eólica en su caso, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas entran en determinados porcentajes a fijar también la tarifa. Entonces, en estos momentos, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que hay una demanda enorme de gas, por ejemplo, a nivel internacional, por ejemplo China, y también debido a precisamente al frío hay un consumo y una demanda de gas. El gas sube. Por lo tanto, la parte proporcional del gas en esa tarifa sube. Sube el que hay menos energía eólica, por la situación climática también, y menos energía solar. Entonces, todo eso hace una tormenta perfecta para que la subida sea tan espectacular. Pero, independientemente de eso, hay un problema de base que es precisamente cómo se hace esa tarifa, que es lo que se viene demandando por las asociaciones de consumidores de hace mucho tiempo, que hay que cambiar el sistema de fijación de los precios. Esa subida va a afectar sobre todo a los clientes que tienen una tarifa regulada. Estamos hablando aproximadamente de un 38% de Canarias. Para que nos entiendan los espectadores, ¿eso qué significa? Pues esa es la tarifa, digamos, por entendernos de forma sencilla, de la tarifa básica, la que tenemos la mayoría de los ciudadanos. Y esa es la tarifa que más repercute precisamente por la forma de formación, permítaseme la redundancia, del precio final al consumidor. En este caso repercute fundamentalmente en esa tarifa. Y es la tarifa, ya digo, mayoritaria, la que tienen la mayoría de los consumidores. Entonces, va a afectar de forma muy importante, pero es verdad que hay algo que hay que destacar, que puede ser o debe ser de forma coyuntural. El sistema también en ese sentido permitirá bajadas en el momento en que los componentes de esa tarifa también se reduzcan. De hecho, lo han dicho ustedes en el reportaje, venimos de un tiempo en el que hemos hablado, llevamos un año, el 2020, que hemos hablado de muchas cosas, pero de luz poco, porque durante el 2020, entre otras, por el bajo consumo, ha habido una reducción del precio de esa luz. Claro. ¿Es una solución cambiar de compañía o al fin y al cabo vamos a tener que pagar lo mismo, más o menos?
Pues no siempre. Uno de los motivos de reclamaciones es que con las compañías eléctricas ahora se dividen en dos, en comercializadoras y distribuidoras, ¿no? La que, digamos, afecta directamente al consumidor es la comercializadora, la que le va a vender al fin el producto final. Esas comercializadoras ya hay múltiples y el problema es que entre ellas, vamos a poner un símil que todos los consumidores entenderán, se parecen algo a las compañías telefónicas, en el sentido de la agresividad en la venta de su producto y en el engaño, en muchos casos, en la venta de su producto. Yo mismo ayer estaba tramitando una reclamación por una contratación telefónica. Hacen campañas de contratación vía teléfono, vía presencial, en personas mayores muchísimas veces, en las cuales se les ofrece el oro y el moro, por entendernos, pero que luego no responde con la realidad contractual y no se producen esas rebajas. La verdad es que hay un diferencial pequeño entre unas y otras en principio. Podría ser, pero para que eso suceda tendríamos que leer bien el contrato, ver exactamente qué es lo que nos ofrecen y una vez que estamos bien asesorados sobre ese contrato, firmarlo. Estos contratos telefónicos en los cuales realmente no tenemos constancia de lo que es la letra real de ese contrato, no conviene en ningún momento hacerlos. Ajá. Siempre insistimos en lo mismo, pero ¿qué podemos hacer para ahorrar? Bueno, primero, ayer me preguntaban cuando estaban sus compañeros si podemos hacer algo desde el punto de vista de reclamación. Y yo decía, mira, reclamaciones, se puede reclamar lo que se quiera, pero no hay fondo legal de reclamación en el sentido de que un consumidor se le sube la tarifa, siempre y cuando evidentemente no haya, digamos, un problema de lectura de contador, etcétera, ¿no? Sí es verdad que hay un problema que las asociaciones de consumidores siempre estamos denunciando, que en estos momentos, por cierto, hay algunas diligencias abiertas en la Audiencia Nacional, en este caso por la subida del 2013, con un ministro además canario, por cierto, en la cual se considera o se cree o se sospecha que había precisamente fraude a la hora de fijación de precios y a la hora de actuación de las compañías distribuidoras a los efectos de precisamente elevar el precio de la luz. Bueno, ese es un problema que desde luego la Administración tiene que intervenir, los juzgados tienen que intervenir y verificar que no hay ese tipo de actuaciones fraudulentas, irregulares e ilegales por parte de las compañías. Pero desde el punto de vista del usuario final, cuando le suben la tarifa, no hay una reclamación que pueda ser efectiva. Ahora bien, es verdad que tenemos un marco cada vez más pequeño por una sencilla razón, porque precisamente con las subidas del 2013, que fueron importantísimas, los consumidores ya han ido cada vez más, gracias a Dios también, utilizando políticas de ahorro. Las políticas de ahorro, la primera es revisar que realmente el contrato que tengo es el adecuado para el consumo que yo tengo. Normalmente, muchos consumidores tienen un contrato por unos kilovatios superiores a los que realmente consumen. Y eso, en la tarifa fija, los consumidores tienen dos tarifas. Una, lo que es en sí el consumo, los kilovatios que consumen, y otro, el mantenimiento de su equipamiento, ¿no? De su red. O sea, el pagar porque les pueda llegar esa luz. Esa cuota que es fija tiene que ver mucho el precio por precisamente el límite de consumo al que tú puedes someterte, ¿vale? Eso es una primera cuestión. Si yo no necesito contratar 5.000 kilovatios, pues podré contratar menos y me saldrá más barato, por poner un ejemplo. Esa es una. Otra, evidentemente hay consumos regular bien que los electrodomésticos que tenemos son de bajo consumo. Hay una diferencia notable entre tener iluminación, por ejemplo, o electrodomésticos de bajo consumo a tener electrodomésticos antiguos que consumen infinitamente más que los electrodomésticos nuevos. Hay también una cuestión de conciencia. ¿Cuándo enciendo la luz y cuándo la apago? O sea, utilizo la luz que realmente necesito. La conciencia de no dejar las habitaciones encendidas, la conciencia de regular, por ejemplo, en el reportaje alguien salía hablando de los calentadores eléctricos. Los calentadores eléctricos, los modernos, tienen sistemas de programación a los efectos de que el consumo se produzca y el calentamiento principal del agua para ducharnos, por ejemplo, se produzca en el momento en el que lo necesitamos. Si nosotros tenemos la costumbre de ducharnos a las 8 de la mañana, es absurdo que tenga un funcionamiento pleno ese calentador durante las 24 horas. Programarlo, hay que leer los folletos informativos de ese electrodoméstico y programarlo convenientemente. Luego, hay que intentar evitar, aunque parece cosas pequeñas, pero es un suma y sigue, por ejemplo,
el tema de los equipos que permanecen con un piloto encendido de luz. Apagarlos totalmente, por ejemplo, va a ahorrar poco, pero algo más ahorra. Todo eso es un poco la capacidad que tenemos en los consumidores, poco más. Y luego cada vez va a haber un mercado mayor de energías alternativas. Ahora hay una subvención, por cierto, del Gobierno de Canarias importante a los efectos, por ejemplo, de en comunidades y edificios adherirse a energías limpias como la solar. Entonces, son alternativas que pueden, en el fondo, acabar ahorrando por parte del consumidor. Estamos en una situación especialmente complicada. Hay muchísimas familias que no están pudiendo solventar los gastos diarios. Va a ocurrir con el coste de la luz, que se van a ver con complicaciones. Y es verdad que hay 55.000 canarios aproximadamente acogidos al bono social. Ellos van a tener una especie de descuento, pero parece un tanto contradictorio que, dada la situación que estamos viviendo en este país, por la pandemia especialmente, que ha derivado en esta crisis económica, la luz suba tanto, ¿no? Claro. Ya digo, es por el sistema, un sistema que venimos nosotros y todas las asociaciones de consumidores denunciando, el sistema de generación de esa tarifa. Estamos en una discusión que, por cierto, ahora en el propio gobierno del Estado, ¿no?, que sería el competente en términos generales, hay, como calificamos normalmente en términos coloquiales, bronca precisamente entre los dos socios de gobierno sobre cómo actuar frente a la situación ahora energética. Pero es verdad que estamos en una economía en principio de libre mercado, en la cual podemos estar de acuerdo o no, pero es la que tenemos legalmente en nuestro marco legal y en toda la Unión Europea. Entonces eso genera determinadas restricciones de actuación de los gobiernos a la hora de fijar tarifas o a la hora de intervenir. Pero es verdad que es un problema muy serio porque con la pandemia no solo ha generado un problema de salud, como todos sabemos, sino también un problema muy importante añadido económico y una incertidumbre económica también muy importante. El número de trabajadores en ERTE es importantísimo. En nuestra comunidad autónoma, especialmente grave por nuestra dependencia del turismo, que está prácticamente parado. Entonces, muchísimos de los ciudadanos canarios, que en principio además tenemos voy a calificarlo casi de desgracia, tenemos un nivel salarial muy bajo en términos generales en Canarias. Por lo tanto, cualquier repercusión sobre un precio de un producto tan básico como la luz golpea infinitamente más. Y en ese bloque de familias, ahora muy importante, que están en situación de precariedad, pues puede ser algo muy problemático. Y evidentemente algún tipo de medida habrá que tomar para que no se amplíe lo que ya desde hace unos años ha quedado ya acuñado como término, que es pobreza energética. Es algo que socialmente es inaceptable, que haya familias que tengan dificultades para acceder a un servicio tan esencial como la luz. Nadie puede entender una vida normalizada de nadie sin tener un acceso a un servicio tan básico como la luz. Entonces, alguna medida tendrá que haber que permita que las familias puedan acceder. Estamos hablando de subidas que realmente son, desde el punto de vista de la cuantía económica, son pequeñas. Estamos hablando, los cálculos que se hacen son de medias de a lo mejor 5 euros recibo. Ahora bien, 5 euros recibo para una persona que tiene una capacidad económica muy limitada es muy importante, es un golpe muy importante. Y es más, estas subidas que son, digamos, en principio lineales para todos los ciudadanos, a todos más o menos igual, dependiendo de la tarifa que tengan, ¿no?, son desiguales en el sentido de que afectan más precisamente a quien menos capacidad tienen. Si yo tengo una capacidad económica muy alta, yo gano 8.000 euros al mes, voy a tener muy poco problema de pagar 5, 10, 15 euros más en mi factura de luz. Alguien que no llega a los 1.000 euros al mes puede ser un problema muy serio. Pues Raúl Alonso, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones. Buenos días. Un placer, muchas gracias a ustedes.